Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con esta serie bien no. A la mañana siguiente, Pac se despertó con una sensación tan extraña que ni siquiera sabía por dónde empezar a explicarla. Primero estaba el calor, no esa clase de calor que provenía de una manta o de la temperatura de la habitación, sino el tipo de calidez que parecía demorarse sobre él, en su corazón, al borde de cada respiración, como si todo su cuerpo recordaba que la noche anterior había estado presionado contra algo infinitamente seguro. Incluso ahora, estando yo despierto, esa sensación se dedicaba a desvanecerse. La segunda fue la vergüenza, demasiada, tanta que al instante en el cual los recuerdos de la noche anterior empezaron a flotar de vuelta, pieza por pieza, Paxa sintió unas ganas casi irresistibles de estirar la mano, taparse el rostro con la almohada y asfixiar a sí mismo. ¿Qué había hecho anoche? Apenas tuvo tiempo de ahogarse en esa humillación antes de darse cuenta de que alguien ya lo estaba observando. Lentamente abrió los ojos y se encontró con Akun, que ya estaba despierto. El otro hombre yacía de lado, no muy lejos, con el cabello oscuro ligeramente revuelto con el sueño. Por el sueño, su rostro lucía tan calmado, sereno y fastidiosamente atractivo como siempre, pero esa mañana había una suavidad en esos ojos oscuros que resultaba más evidente de lo habitual, como la de un hombre que ya está de buen humor antes de que el día siquiera había comenzado. En el instante de que vio a Paxa, que abría los ojos, la comisura de sus labios se elevó en una pequeña sonrisa. No era una mueca obvia, pero fue más que suficiente para desbocar un corazón recién despertado. ¿Estás despierto? Su voz era baja, gentil, y provocó que Paxa deseara más que nunca volver a sepultarse bajo la manta. Él bajó la mirada de inmediato. Su respuesta fue dolorosamente corta, tan corta que cualquiera habría adivinado que su dueño estaba demasiado avergonzado como para saber qué hacer con su propio rostro. Sin embargo, Nakun no se burló de él. Solo lo contempló por un momento y luego se acercó un poco más. Pax apenas había volteado a mirarlo de reojo con cautela, cuando unos labios cálidos tocaron los suyos. Fue un beso breve, suavemente, y tan simple que casi se sintió como un saludo matutino. Esa misma simplicidad fue lo que dejó a Paxa completamente inmóvil. Un beso de buenos días. El pensamiento cobró tanta fuerza en su mente que el calor le subió las mejillas casi de inmediato. Nakun se apartó solo un poco, manteniendo sus ojos oscuros fijos en él, a muy corta distancia, como si esperara algo con una paciencia silenciosa. Pax apretó los labios, sentía sus orejas cálidas, cerró. Su rostro empezaba a sonrojarse y bajó la mirada. Era imposible escapar de la realidad. ¿De verdad lo acababan de besar? Y tras sostener la mirada de esos ojos negros pertenecientes al alfa con quien compartía la cama, al final fue él quien se inclinó hacia adelante y le devolvió el beso, solo un poco, como un toque seguido de una retirada apresurada, pero aún así con la suficiente claridad para que el otro hombre entendiera que no lo estaba rechazando. La comisura de los labios de Nakun se movió de nuevo, esta vez de forma más visible, con la tranquila satisfacción de alguien que está profundamente alegre por dentro. Mientras tanto, Paxa se jalonó de inmediato la manta hacia la barbilla, como si esperara que también pudiera ocultar su rostro. Por el amor de Dios, Paxa, ¿en serio? Definitivamente se iban a burlar de él por haber caído tan fácil. ¿Era realmente necesario que la primera mañana después de la noche tuviera que ser así de insoportable y vergonzosa? Nakun no lo restregó, solo dijo con su tono uniforme de siempre: «Ve a darte una ducha». Paxa parpadeó y luego se asomó un poco desde el borde de la manta. «Y luego bajaremos a desayunar». Hizo una breve pausa antes de continuar, como si aquello fuera la cosa más normal del mundo. «Después de eso te llevaré a disparar». Paxa se quedó helado. Toda la vergüenza que aún se demoraba en su cuerpo salió volando por la ventana en un instante. Se giró de golpe para clavar la mirada a Nakun con una expresión que dejaba dolorosamente claro lo sospechoso que le resultaba todo aquello. «¿Qué quieres decir? ¿A disparar? ¿Por qué tengo que disparar?» Nakun lo miró con calma, como si la pregunta en sí misma no tuviera nada de extraño, pero para Pax era sumamente extraño. «Espera». Se impulsó hacia arriba hasta quedar completamente sentado, dejando que la manta se deslizara sin que se diera cuenta. «¿De verdad esta es una actividad matutina normal en tu casa? Despertar, desayunar y luego ir a disparar». Nakun respondió exactamente con la misma expresión. «No lo hacemos todas las mañanas». «Eso significa que entonces sí lo hacen a veces». Pax lo miró con total incredulidad, mientras su mente arrastraba de inmediato todo hacia la dirección más sospechosa posible. ¿Era porque eran básicamente la mafia? ¿Acaso su vida a partir de ahora iba a consistir en aprender a esquivar balas, esconder un arma bajo la chaqueta del traje y decir cosas como «encárgate de eso», con el rostro completamente inexpresivo, justo como hacía esa gente? Cuanto más lo pensaba, peor se ponía la situación. ¿Por qué me llevas a disparar? ¿O acaso este es algún tipo de curso familiar obligatorio en tu clan? Nakun lo contempló por un instante antes de responder. «No te vendrá mal aprender. Eso suena terrorífico, ¿lo sabes? ¿Por qué? Porque esto es exactamente como algo que diría la gente que tiene demasiados enemigos». Esta vez la comisura de los labios de Nakun se contrajo muy a su pesar. Paxa lo vio a la perfección e inmediatamente lo señaló con el dedo. «No te rías». «No me estoy riendo, mentiroso».
Habla en serio, además de la defensa propia ayuda con la concentración. Pax hizo una pausa. ¿La concentración? Sí. Nakun se apoyó ligeramente contra la cabecera, luciendo tan calmado que bien podría haber estado hablando de una caminata matutina. Al practicar eso tienes que estar lo suficientemente quieto, tienes que controlar tu respiración, tienes que concentrarte en lo que tienes enfrente. Si tu mente no está firme, tú tampoco lo estarás. Mira a Paxa. Paxa escuchó en silencio. En realidad, tenía un poco de sentido, solo un poco. Pero seguía siendo terrorífico, así que volvió a fruncir el ceño y preguntó con cautela. ¿Y si fallo, entonces practicas? ¿Y si fallo todos los tiros, entonces practicas más? Y si el ruido me asusta, te vas a acostumbrar. Paxa hizo un berrinche de inmediato. Así que todo suena difícil. No es fácil desde el principio. Pero se puede aprender. La respuesta fue corta, calmada y cargada con esa misma certeza silenciosa que Nakun poseía siempre. Pax se descubrió incapaz de replicar por un instante, así que se limitó a quedarse allí sentado mirándolo fijamente, intentando discernir si ese hombre de verdad lo estaba invitando a practicar la atención plena o si estaba dando inicio a una especie de programa de entrenamiento familiar hecho a medida. Y al final tuvo que admitir para sus dentros, una vez más, que por muy sospechoso que le pareciera, en realidad no le tenía miedo a Nakun. En su mayor parte solo estaba irritado con él, y un poco avergonzado, y también un poco entusiasmado. Pax soltó un pequeño suspiro como alguien que empieza a darse cuenta de que, de todos modos, no iba a ganar aquella discusión. Luego levantó una mano para echarse hacia atrás el cabello revuelto y murmuró: mi vida después del posgrado se ha salido salvajemente del guión. Nakun lo contempló antes de responder con sencillez. Pero es interesante, ¿no lo crees? Pax se giró a mirarlo. Para ti. Esta vez Nakun no discutió, solo devolvió la mirada en silencio, con esos ojos oscuros tan quietos y profundos que Pax fue quien se vio obligado a desviar la atención primero. De verdad tenía que mirar de esa manera a primera hora de la mañana. Nakun se levantó de la cama, tan pausado como de costumbre, luego se dio la vuelta y repitió: ve a ducharte. Pax se quedó estático en la cama otros 2 segundos antes de llamarlo, todavía sin estar dispuesto a rendirse. ¿Y qué pasa si no quiere hacerlo? Nakun solo miró de reojo por encima del hombro. Una vez que estemos allí, puede que cambies de opinión. Esa respuesta sonó tan exasperante, segura, que Pax sintió ganas de arrojarle otra almohada. Pero al final lo único que hizo fue tomar su toalla y dirigirse al baño, como alguien que ya sabía que hoy no había escapatoria. Y mientras la puerta del baño se cerraba lentamente detrás de él, no pudo evitar pensar. Desde los suaves besos de noche hasta un beso matutino al amanecer. Y ahora ser arrastrado a un campo de tiro justo después del desayuno, su vida con Nakun realmente había tomado la dirección exactamente opuesta a cualquier cosa que pudiera llamarse normal. Después del desayuno, Nakun se llevó a Paxa, tal y como lo había prometido, y por si la mañana no fuera ya lo suficientemente inusual, Nakin los acompañó también con tanta naturalidad como si llevara a la pareja de su hermano mayor. Fuera algo común. A un campo de tiro, fuera de una excursión familiar perfectamente ordinaria. Paxa se sentó en el asiento posterior con los ojos moviéndose entre 2 hermanos en un estado de constante sospecha. Incluso si decían que el campo de tiro no estaba lejos de la casa, eso no era el punto. El punto era que alguien se acababa de graduar y no debería estar empezando su día con una actividad como esta en primer lugar. Sonaba el tipo de pasatiempo que tendría la gente con demasiados enemigos. En realidad, simplemente algo que haría la gente de la mafia. Nakun conducía como de costumbre, con una expresión lo bastante calmada, como para sugerir que llevaba a Pax a tomar un café en lugar de manipular cosas en ese campo de tiro. Nakin, sentado en el asiento del copiloto, estaba de buen humor, absolutamente bueno, y no dejaba de darse la vuelta para charlar con Paxa, como si le preocupara que si el coche permaneciera en silencio por demasiado tiempo, el más joven del grupo pudiera empezar a tramar cómo saltar del vehículo y echarse a correr. Eso sin contar a los guardias, que los venían siguiendo detrás en otro coche. Hasta aquí el video. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho. Bye bye.